El sonido llega antes que la imagen. Un zumbido bajo, profundo. El rumor del vacío interestelar comprimido en los auriculares de un casco. Luego, un suspiro metálico. La presión del aire cambiando en una esclusa. Y por fin, una silueta. Recortada contra el disco nacarado de un planeta nebuloso, una figura se yergue en la rampa de una nave de carga, astillada y gloriosa. Lleva armadura. No es la armadura pulida de un soldado, ni la vestimenta decorativa de un guardia real. Esta es una armadura de uso. Marcada por carbonazos y abrasiones, sus placas de Beskar a su lado reflejan no la luz de una estrella cercana, sino la frialdad absoluta del espacio profundo. Es la armadura de un oficio. Este es el territorio de The Mandalorian. No es el centro reluciente de la galaxia con sus senados y sus Jedis, sino sus bordes más ásperos y más olvidados. Aquí, la ley es un acuerdo verbal entre desconfiados. La moneda es el crédito. Y la supervivencia, una habilidad que se mide en disparos certeros y escapes aún más certeros. Y en este paisaje, el guerrero solitario no es un anacronismo, es la unidad básica de existencia. Un hombre cuya identidad no está en un rostro ni en un nombre, sino en un credo fundido en metal. This is the way. ¿Pero qué camino? ¿Y qué hombre lo recorre? Din Djarin es un conjunto de paradojas ambulante. Un devoto cuya fe le ordena permanecer oculto, unido a su tribu por un juramento que al mismo tiempo lo condena a una soledad perpetua. Su casco es su santuario y su prisión. A través de su visor T, el universo se ve refiltrado, distante, una serie de objetivos y obstáculos. La humanidad, la suya y la ajena, son datos secundarios. Él es la encarnación de un mito, pero un mito que ha olvidado su propia narrativa, reducido a gestos repetitivos. Cazar, cobrar, seguir vivo. Sin embargo, todo mito contiene la semilla de su propia transformación. Y en este caso, la semilla es pequeña, verde y tiene orejas que se mueven con cada sonido curioso. Grogu. La misión que empieza con un simple encargo se convertirá en la grieta por donde se filtrará un universo de sentimientos que el credo no contempla. No será una epifanía repentina, sino un lento y torpe despertar. El instinto del protector chocando con la programación del mercenario. La karma inquisitiva del niño desafiando la hipervigilancia del adulto. Esta historia no es la saga de un héroe que salva a la galaxia. Es la crónica de un guerrero que al intentar salvar a un niño, se salva a sí mismo del anonimato de su propia armadura. Un viaje que explora la pregunta más humana bajo la cáscara más inhumana. ¿Qué nos define? Si las reglas que juramos o las elecciones que hacemos cuando nadie mira. Si el clan al que pertenecemos o el clan que construimos con los fragmentos rotos de nuestro camino. Es el relato de un hombre que no puede mostrar su rostro, aprendiendo a mostrar su corazón. Antes del hombre existió el mito, y el mito se forjó en el planeta Mandalore, un mundo cicatrizado por guerras eternas, donde la tierra misma gritaba bajo el peso del conflicto. De allí surgió una cultura que no veneraba reyes ni dioses, sino el código del guerrero. Su identidad no era un accidente de nacimiento, era una elección, un ritual. Un niño podía ser adoptado por el clan, y al jurar el credo recibía su primer casco. La armadura de Beskar, un acero casi indestructible, no era un simple uniforme, era un archivo. En sus marcas y sus placas se contaba la historia de cada batalla, de cada victoria, de cada pérdida. Era la segunda piel que se volvía la primera, el rostro público que ocultaba al individuo para fundirlo en algo mayor, la tribu. Los Mandalorians en el universo de Star Wars siempre fueron esa presencia en los márgenes del relato principal. Mercenarios con un sentido del honor férreo e incomprensible para otros. Artesanos cuya mayor obra era el arma que portaban. Sobrevivientes de un holocausto, las guerras mandalorianas, la purga, que los había dispersado como astillas por la galaxia, se convirtieron en fantasmas con armadura, un eco de una gloria perdida. This is the way, decían. Una frase que era a la vez saludo, despedida, juramento y lápida. Un mantra que reducía la complejidad de la existencia a un camino claro, duro y frío como el Beskar. Din Djarin no emerge de la nada. Es el fruto tardío de ese árbol quemado. Un niño huérfano, rescatado del caos por ese culto de metal y memoria. Fue creado no por una familia, sino por un credo. Le enseñaron que el casco nunca debe removerse frente a un ser viviente, que la fuerza reside en la unidad del clan, que la lealtad es el valor supremo. Se convirtió en un Mandalorian perfecto, un arma con conciencia,
un devoto de reglas ajenas. Pero un mito, cuando se encarna en un hombre, comienza a respirar, a sudar, a dudar. Din Djarin carga con el peso de toda una historia en sus hombros. Lleva la armadura, domina el combate, repite las palabras. Sin embargo, una pregunta persiste, silenciosa, bajo el zumbido de su visor. ¿Lleva también el significado o solo su cascarón vacío? El mito lo precede, lo define, y al mismo tiempo espera ser reescrito por los actos de este último portador de su legado. La rutina era un ciclo conocido: localizar el objetivo, neutralizar la resistencia, cobrar la recompensa. Din Djarin operaba con la frialdad de una herramienta bien aceitada. Su siguiente contrato parecía simple: un activo de 50 años, última ubicación conocida, un remoto planeta asolado por cazarrecompensas. La dificultad prometía un pago mayor. Lo que encontró entre el humo y los escombros no era un droide, ni un peligroso fugitivo. Era un capullo de transporte carbonizado, y dentro, una criatura pequeña, de piel verde y orejas largas y membranosas. Grandes ojos oscuros lo miraron, no con miedo, sino con una curiosidad serena. Grogu, el activo. El Mandalorian cumplió el protocolo. Lo capturó y lo aseguró en su nave, el Razor Crest. El niño era silencioso, observador. Extendía una mano pequeña hacia los controles iluminados. Emitía un gorjeo inquisitivo. El viaje de regreso debía ser una transacción, pero en la intimidad de la cabina, algo en la mecánica del guerrero comenzó a fallar. El niño no era una carga, era una presencia. Cuando los cazarrecompensas de la Guild llegaron para reclamarlo, Din Djarin ya había cruzado una línea invisible. La mirada de esos ojos, que parecían ver a través del Beskar y percibir al hombre atrapado dentro, había sembrado una duda, una fisura en la programación. En el instante en que el droide IG-11 apuntó su arma contra el niño, la decisión fue física, no racional. Un disparo certero eliminó al droide. La transacción se había convertido en traición. El contrato se rompió, y con él, la identidad simple del mercenario. Al proteger al activo, Din Djarin dejó de ser solo un instrumento del credo. Eligió. Y en esa primera elección egoísta, desafiante y humana, comenzó el lento proceso de forjarse a sí mismo, más allá del mandato del clan. El camino ya no era uno solo. Vamos a viajar un segundo fuera del universo de Star Wars. La galaxia está paradójicamente contraída. El fervor por Star Wars, una vez unánime, está mostrando grietas. Las secuelas han concluido entre debates encendidos y una base de fans dividida entre la nostalgia y la demanda de novedad. El universo expandido bulle en todas direcciones, a veces ahogado por el peso de su propia mitología. La sensación es la de un territorio sobreexplotado, donde cada nueva historia debe cargar con el inmenso lastre de lo ya contado. En este clima llega The Mandalorian. No es una película épica con el destino de la galaxia en juego. Es una serie. Y su apuesta es radicalmente lateral, incluso humilde. Mira hacia los márgenes del mito principal, hacia los personajes que en las películas eran apenas extras con un diseño interesante. Su género no es la ópera espacial, es el space western. Un western de frontera donde la ley es débil y la moral un bien escaso. Su propuesta es un aire frío y renovador. Cambia el brillo de los cruceros estelares por el óxido de las naves de carga. Cambia los discursos sobre el equilibrio de la fuerza por negociaciones tensas en cantinas polvorientas. El héroe no es un Jedi elegido, sino un trabajador con un código estricto y facturas que pagar. La apuesta no está en lo colosal, sino en lo íntimo. No en salvar la galaxia, sino en salvar a un niño. Esta decisión narrativa fue un acto de claridad. La serie recordó que el núcleo emocional de Star Wars nunca estuvo solo en los rayos láser y los sables de luz, sino en la aventura sucia, el viaje del forastero, en la posibilidad de redención en los rincones más olvidados. Fue un regreso al espíritu de asombro, despojado del peso de la herencia, contado con la precisión visual y el ritmo pausado que permite el formato serial. No buscaba cerrar ciclos, sino abrir una puerta lateral para respirar. Volvamos al universo. La huida es una constante. Una persecución a través de sistemas estelares con el niño como carga preciosa y maldición a la vez. El Razor Crest, extensión del cuerpo del Mandalorian, es destrozado. Cada refugio es temporal.
Cada aliado, una amenaza potencial. La sombra del remanente imperial es larga y fría, pero la prisión más asfixiante no es externa, está dentro del casco. El credo, que siempre fue su armazón, se siente como una celda. Nunca remover el casco frente a otro. Y lo ha hecho, por necesidad, por supervivencia, exponiendo su humanidad ante el niño y sus enemigos. Esta transgresión lo marca, lo excluye de la comunidad que lo define. La redención, le informan, solo existe en un lugar: las aguas vivas bajo las ruinas de Mandalore. El viaje hasta allí es un descenso a los infiernos de su propio pasado, al planeta/mausoleo de su cultura. Lo que encuentran no es un santuario, sino una cueva oscura, un pozo de agua negra y gélida. No hay ceremonia, no hay testigos, solamente el juicio del elemento. El ritual es brutal en su simplicidad: sumergirse, ahogarse en la tradición literal. En la oscuridad silenciosa, bajo el peso del agua y la historia, algo se desprende. Y no es el perdón lo que encuentra, sino una verdad más profunda. Al emerger jadeante, el agua helada escurriendo por el Beskar no ha sido absuelto por otros. Se ha reafirmado a sí mismo. Ha elegido conscientemente volver a ser un Mandalorian. La fe ya no es una inercia heredada, es un pacto renovado. Este es un giro fundamental. Al someterse al juicio más riguroso de su credo, no se encarcela más en él, se libera dentro de él. El camino sigue siendo el mismo, pero ahora cada paso sobre él es una decisión, no un mandato. La armadura pesa igual, pero los hombros que la cargan son distintos. Ahora puede ser guerrero y protector, devoto y padre. El mito lo reclama, pero ya no posee al hombre. El hombre aprende borrar. Ahora puede ser guerrero y protector, devoto y padre. El mito lo reclama, pero ya no posee al hombre. El hombre ha aprendido a habitar en el mito. Esta serie se erige sobre una apuesta radical visualmente. Un protagonista cuyo rostro permanece oculto. Esta restricción, lejos de limitar la expresión, la traslada a un lenguaje más sutil y más universal. La elocuencia ya no reside en los ojos o en la boca, sino en la inclinación del casco, en la rigidez o la relajación de los hombros bajo el Beskar, en la lentitud deliberada con la que una mano se acerca al blaster. El visor T, un oval oscuro e impasible, se convierte en el punto focal. La cámara no intenta penetrarlo. A menudo se posa en el mundo reflejado en su superficie convexa, haciendo del espectador un cómplice de esa mirada filtrada y distante. El sonido adquiere una dimensión narrativa fundamental. La respiración de Din Djarin, amplificada y rítmica dentro del casco, marca el tempo de las escenas. Es el sonido de la concentración, del miedo contenido, de la fatiga, el clac metálico de la armadura al moverse, el zumbido distinto del rifle, el silbido de los dardos paralizantes componen firmas auditivas únicas. En los momentos más íntimos con Grogu, el silencio se llena de sonidos pequeños: el gorjeo del niño, el roce de una mano contra el Beskar, el rumor de la nave en el hiperespacio. Esta estética bebe directamente de géneros que veneran al antihéroe silencioso: el spaghetti western, donde la mirada y el gesto preceden a la bala; el cine chámbara de Kurosawa, donde la elegancia del movimiento contiene un código moral. La narrativa es paciente, episódica, construyendo un universo a través de encuentros laterales y paisajes desolados, nunca mediante largas exposiciones. Es un minimalismo que no empobrece, sino que concentra. El espectador no es informado, es invitado a observar, a interpretar los espacios entre las palabras y los gestos. El resultado es una intimidad forjada a través de la barrera. La conexión más poderosa no ocurre cuando el casco se quita, sino cuando a través de su obstáculo se logra transmitir vulnerabilidad, ternura o duda. La obra maestra de la serie no es una batalla espectacular, sino la imagen de un guerrero inmóvil, contemplando a un niño dormir, su silueta de acero transformada en un vigilante gentil en la penumbra de una cabina. Din Djarin es una figura tejida con hilos opuestos. Su existencia es un campo de batalla donde chocan lealtades incompatibles, dando forma a un héroe accidental. Es en esencia la paradoja hecha personaje. Din Djarin es el devoto y es el hereje. Vive por un credo que exige anonimato total, pero su mayor acto de fe es exponerse,
una y otra vez para proteger a Grogu. This is the way deja de ser un dogma inmutable para convertirse en un principio flexible, reinterpretado en cada elección que pone al niño por encima de las tradiciones del clan. Su lealtad no se debilita, se transforma. Ya no sirve a una letra fría, sino al espíritu de protección que originó esas reglas. Din Djarin es el mercenario y es el padre. Sus manos están entrenadas para el desmontaje rápido de un blaster, para el combate cuerpo a cuerpo, para la cacería. Esas mismas manos, torpes al principio, aprenden a sostener un cuenco de sopa, a ajustar una ropa minúscula, a acunar el capullo donde duerme el niño. La violencia, su lenguaje profesional, se ve desarmada por una ternura que no necesita palabras. El cazador de recompensas, cuyo valor se medía en créditos, descubre un valor que ninguna transacción puede cuantificar. Din Djarin es el individuo y es el clan. Su fuerza siempre residió en su autonomía, en la capacidad de moverse como un lobo solitario por los bordes de la galaxia. Grogu lo convierte en un punto fijo, en un objetivo. Lo hace vulnerable. Sin embargo, en esa vulnerabilidad compartida encuentra una fuerza distinta, más resiliente. Ya no es solo un Mandalorian, es el guardián de Grogu. Ha creado en la práctica un nuevo clan de 2 miembros, redefiniendo el significado mismo de la palabra. Sus contradicciones no lo rompen, lo completan. Son la fricción que genera el calor de su humanidad, emergiendo lentamente de la fría armadura del mito. El amor aquí no es un sentimiento declarado, es una física. Es la gravedad que inclina un torso blindado hacia una cuna improvisada. Es la torsión del cuerpo al dormir en la estrecha litera de la cabina, creando un espacio seguro entre la pared fría y la armadura. Es el acto de limpiar con un paño el babero del niño después de comer, con la misma meticulosidad con que se desmonta y lubrica un rifle. Es un amor ejercido no a través de palabras dulces, sino a través de gestos funcionales. Ajustar un arnés, enseñar a pulsar un botón, compartir una ración. Es la paternidad del deber asumido, donde el cariño se expresa en protección activa, en vigilancia constante, en el sacrificio silencioso del propio bienestar. La soledad de ambos es profunda, pero de naturalezas opuestas. Din Djarin es un huérfano criado por un credo, un hombre cuya comunidad lo define, pero también lo aísla tras una máscara. Su soledad es elegida y reforzada por la tradición. Grogu, un sobreviviente de una tragedia ancestral, lleva la soledad del último de su especie, un ser de poder insondable, atrapado en el cuerpo de un niño. Su soledad es una condena del destino. En la nave, esas dos soledades no se cancelan, se encuentran. No llenan el vacío del otro, pero aprenden a habitarlo juntos. La cabina del Razor Crest se convierte en una burbuja de compañía silenciosa, donde la presencia del otro es suficiente. El cuerpo de Din es una fortaleza ambulante, pero también su celda. El Beskar detiene disparos y cuchillas, pero también bloquea el tacto, el beso, la caricia directa. La respiración que resuena dentro del casco es el sonido de un hombre encerrado en su propio altar. El momento de mayor intimidad no llega cuando el casco se quita. Llega antes, cuando Grogu, con su pequeña mano de 3 dedos, toca la fría superficie del metal en el lugar donde estaría la mejilla. Es un gesto que reconoce al hombre dentro, no por su rostro, sino por su esencia, por el calor residual que traspasa el acero. El cuerpo acorazado, símbolo máximo de separación, se convierte paradójicamente en el canal a través del cual se transmite el primer contacto verdadero. El amor no vence a la armadura, aprende a fluir a través de sus juntas. El clímax no es una victoria, sino una rendición al amor. Tras una batalla desesperada en una estación espacial remota, Din Djarin yace herido en un pasillo destrozado, rodeado por los restos humeantes de droides de combate oscuros. Su armadura está marcada, su aliento es pesado dentro del casco. A su lado, Grogu a salvo, pero atento. Han llegado al límite. El camino del guerrero solitario no puede proteger al niño de las fuerzas que lo persiguen. La única salida es el sacrificio final. Entregarlo a su propia especie, a los Jedi, aunque eso signifique el fin de su propio clan de 2. Entonces, en el extremo del pasillo, una silueta. Una figura encapuchada avanza con una calma imperturbable. Una espada de luz verde cortando la penumbra como un relámpago silencioso.
Es una fuerza de la naturaleza, una leyenda hecha carne. Luke Skywalker. El mito central de la galaxia irrumpe en esta historia lateral, pero la narrativa no se desvía para celebrarlo. El foco permanece clavado en el Mandalorian. La cámara capta a través del visor T la figura imparable que despeja el camino. No hay diálogo grandilocuente, solo el zumbido del sable y el sonido de los droides cayendo. La epopeya actúa, pero el corazón de la escena late en el gesto contenido de Din Djarin. Con una mano temblorosa se asegura de que Grogu esté a salvo. Y luego llega el momento. Debe entregar al niño. La despedida es un acto mudo, un último contacto a través del Beskar, una inclinación del casco que es una reverencia, una aceptación y una desgarradura. No es una caída, es una elevación forjada en la pérdida. Al ceder a Grogu, Din Djarin trasciende su rol de protector para cumplir con el acto más puro de un padre, darle al hijo un futuro, aunque ese futuro signifique su propia soledad. La historia pequeña y sucia del cazarrecompensas se conecta por un instante con la gran saga, no para ser absorbida por ella, sino para demostrar que el amor que mueve a un solo hombre puede resonar con la misma fuerza que el destino de los Jedi. Una máscara de Beskar a su lado, sin rasgos y sin expresión. Un cuerpo cubierto de metal de pies a cabeza. Un rostro que por mandato del credo y de la narrativa misma permanece oculto un 90% de la serie. Desde cualquier teoría actoral clásica es un desafío imposible. ¿Cómo construyes un héroe carismático? Un protagonista con el que una audiencia global pueda conectar sin el instrumento fundamental del rostro. Pedro Pascal resolvió este enigma trasladando la actuación a un territorio distinto, más profundo y más elocuente. Su herramienta principal fue la voz. Una voz grave, ronca por el desgaste y la contención que nunca alza el tono más de lo necesario. Es una voz que economiza palabras, donde el peso lo llevan las pausas, los breves cambios de ritmo, la respiración entrecortada tras un esfuerzo. En esa voz se escucha la fatiga del camino, la determinación férrea y de manera gradual una calidez nueva, casi imperceptible cuando se dirige al niño. Es una voz que no declara emociones, simplemente las insinúa. Pero el cuerpo bajo el Beskar era igual de crucial. Pascal construyó una fisicalidad específica para Din Djarin. La postura no es la de un superhéroe, sino la de un trabajador. Los hombros ligeramente encorvados por el peso constante de la armadura. Una marcha pesada, pero segura. Cada movimiento es deliberado, económico. La elocuencia está en los microgestos. La ligera inclinación del casco a escuchar. El modo en que sus manos, enfundadas en guantes, pueden manejar un arma con violencia absoluta o ajustar la manta de Grogu con una precisión delicada. Su carisma no nace de una sonrisa o de una mirada penetrante. Nace de la dignidad absoluta con la que se habita esa silueta de metal. De la convicción con la que sostiene el portento, haciendo creíble que bajo esa armadura hay un hombre complejo, herido y noble. Pascal demostró que la humanidad no necesita mostrarse para sentirse. Puede irradiarse. Que la conexión emocional más poderosa a veces se teje en la ausencia, en lo sugerido, en lo que el espectador contempla al observar la intensidad de una presencia contenida. Su actuación fue una lección magistral. El verdadero rostro de un personaje no siempre está en su carne, sino en la coherencia de su ser, en la verdad de sus elecciones, en el eco emocional de su silencio. El casco yace en el suelo del Razor Crest. No ha sido arrancado en combate, ni removido por una emergencia. Ha sido colocado allí, con una deliberación que es en sí misma un ritual nuevo. Por primera vez la acción no transgrede el credo, la trasciende. Din Djarin se arrodilla, despojado del acero que por décadas fue su piel y su escudo. El aire frío de la cabina toca su rostro, un rostro que Grogu, sentado frente a él, puede ver por primera vez. No hay palabras grandiosas ni discursos, solo el silencio compartido de dos seres que se reconocen al fin sin intermediarios, sin reflejos en un visor. Este gesto final es la respuesta a la pregunta que abrió el camino. ¿Qué define a un hombre? No el credo que jura, sino las excepciones que hace por amor. No la armadura que lleva, sino las vulnerabilidades que elige honrar. Din Djarin no abandona el camino Mandalorian, lo expande. Descubre que This is the Way puede tener más de una dirección, que la lealtad al clan puede convivir con la devoción a un hijo,
que a veces la fuerza más poderosa no es la que resiste un impacto de blaster, sino la que se inclina para que unos ojos curiosos vean el rostro detrás del mito. La serie, en su esencia, fue una exploración de esta reconstrucción. Tomó el arquetipo del guerrero enmascarado, del forastero impasible, y lo sometió a la prueba más subversiva, la cotidianidad de cuidar a un niño. Le enseñó al héroe de acción que el mayor acto de valor podría ser aprender a mecer una cuna. La galaxia no se salvó, pero un hombre sí, y en ese rescate íntimo encontró un eco más profundo que cualquier guerra estelar. El legado de Mandalorian no está en su espectáculo visual, que es impecable, ni en su conexión con la mitología mayor. Está en la quietud de sus escenas más pequeñas, en la imagen perdurable de un contenedor de sopa flotando en la cabina, en la mano pequeña que busca el dedo enguantado, en el vigilante silencioso que aprende que tener algo que perder no te hace débil, te da una razón para ser imparable. Así, el guerrero errante encuentra un puerto, no un planeta, ni un palacio, un puerto en la mirada de un niño. El camino no termina aquí, pero ya no es una línea solitaria hacia el horizonte. Es un círculo que se traza alrededor de los suyos. Din Djarin, el Mandalorian, aprendió que a veces para ser fiel a tu cultura, debes tener el valor de fundar una nueva. Y que la herencia más valiosa no se forma en Beskar, sino el espacio que se crea entre dos seres. Cuando uno elige quitarse la armadura y el otro simplemente lo espera. Gracias.